mayo de 1943. Un joven médico llega a Auschwitz. Tiene 32 años, doctorado, Cruz de Hierro por valentía en la guerra. Educado, encantador, ama la música clásica. En pocos meses, los prisioneros aprenderán a temerle más que a la propia muerte, porque Joseph Mengele no mata rápido. Él experimenta primero. Durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 30 tipos diferentes de experimentos fueron realizados en campos de concentración nazis, sin consentimiento, sin anestesia, sin humanidad. Médicos que juraron salvar vidas, disecaban cerebros de personas aún vivas, inyectaban enfermedades mortales en niños, esterilizaban a miles en busca de un método eficiente de genocidio. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo profesionales altamente educados, respetados por la comunidad científica, se transformaron en arquitectos de la tortura? ¿Y por qué, décadas después, muchos de esos médicos nunca fueron castigados? Nací en 1934, una de un par de gemelas. Miriam y yo éramos las más pequeñas de la familia. Vivíamos en un pequeño pueblo, allá en Transilvania, Rumanía. Bajamos del vagón de ganado. La gente era seleccionada para vivir o morir. Gritos, empujones, llantos, perros ladrando, todos intentando entender qué era ese lugar. Me di vuelta, tratando de descubrir qué estaba pasando. Nunca había visto algo así antes. Cuando miré de nuevo, me di cuenta de que mi padre y mis dos hermanas mayores habían desaparecido. Nunca más las vi. Miriam y yo nos aferramos con todas nuestras fuerzas a nuestra madre. De repente, un hombre corriendo por el medio de la plataforma de selección comenzó a gritar en alemán. «Gemelos, gemelos», nos vio y quiso saber si realmente éramos gemelas. Mi madre preguntó, «¿Eso es bueno?» El nazi respondió, «Sí». Entonces mi madre dijo, «Sí». En ese instante, otro nazi vino y tiró de mi madre hacia la derecha. Y nosotras fuimos arrastradas hacia la izquierda. Llorábamos, y ella también. La última imagen que tengo es la de los brazos de mi madre extendidos hacia nosotras mientras se la llevaban. Ni siquiera pude despedirme de ella. Y no sabía que ese sería el último momento en que la veríamos. Todo eso ocurrió en solo 30 minutos, desde el instante en que bajamos del vagón de ganado y toda mi familia había desaparecido. Solo Miriam y yo quedamos tomadas de la mano, llorando. Éramos las gemelas de Mengele, como descubrimos después. Antes de responder, necesitamos entender cómo la medicina alemana, una de las más avanzadas del mundo, se convirtió en cómplice del mayor crimen de la historia moderna. Imagina despertar en una mañana fría de 1944 y ver a tu madre siendo arrancada de ti en la plataforma de un tren. Un médico señala hacia la izquierda. Ella desaparece entre el humo. Nunca más la verás. Ahora, ese mismo médico mirándote con una sonrisa sarcástica. Te elige, pero no para vivir, para algo peor. Auschwitz no fue solo un campo de exterminio, fue un laboratorio humano, y los médicos que juraron salvar vidas se convirtieron en arquitectos de la tortura científica. Pero para entender cómo fue posible, necesitamos retroceder algunos años. 1933. Alemania aún sangraba por las heridas de la Primera Guerra Mundial. Humillación, pobreza, ira. Y en medio de ese caos, una idea comenzó a ganar fuerza entre médicos y científicos alemanes: la higiene racial. No era ciencia ficción, era ciencia real, respetada, publicada en revistas académicas. La idea era simple y monstruosa. Existen razas superiores e inferiores, y la raza alemana necesitaba ser purificada. Médicos,
genetistas, psiquiatras, profesionales altamente calificados abrazaron esa ideología. ¿Por qué? Porque el régimen nazi ofrecía algo irresistible: dinero, prestigio, oportunidades de carrera. De repente los hospitales comenzaron a esterilizar personas con discapacidades físicas o mentales. Los matrimonios entre alemanes y judíos, negros o gitanos fueron prohibidos, todo basado en esa pseudociencia racial. Los judíos lo perdieron todo: derechos, posesiones, libertad. Fueron aislados en guetos, marcados con estrellas amarillas, deshumanizados sistemáticamente. Y entonces vino el plan final, la solución final: asesinar a todos los judíos de Europa. En 1940, en las tierras ocupadas de Polonia, los nazis comenzaron a construir algo diferente: un campo llamado Auschwitz. Inicialmente era para prisioneros políticos polacos, pero en 1942 todo cambió. Rudolf Höss, el comandante, recibió órdenes directas de Heinrich Himmler: transformar Auschwitz en el mayor centro de exterminio de la historia. La ubicación era estratégica: líneas ferroviarias convergiendo desde toda Europa. Fácil transportar millones de personas hacia la muerte. Pero Auschwitz tenía otro propósito, menos conocido y aún más perturbador. Los altos mandos de las SS percibieron una oportunidad. Con tantos prisioneros concentrados en un solo lugar, judíos, gitanos, prisioneros de guerra, los científicos alemanes podrían realizar experimentos que serían imposibles en cualquier otro lugar del mundo. Heinrich Himmler, Ernst Grawitz y Wolfram Sievers comenzaron a planear experimentos para ayudar a los soldados alemanes en el frente, pruebas de medicamentos e investigaciones para probar la inferioridad racial de los judíos. Los médicos vieron eso como una oportunidad de oro: publicar investigaciones revolucionarias, conseguir cargos en universidades prestigiosas, hacer historia. Tenían acceso ilimitado a material humano, ninguna restricción ética, ninguna necesidad de consentimiento, ninguna consecuencia. Y fue así como la medicina, la ciencia dedicada a curar, se transformó en instrumento de genocidio. En mayo de 1943, un joven médico llegó a Auschwitz. Era bien educado, encantador, amaba la música clásica. Su nombre era Josef Mengele. Los prisioneros pronto aprenderían a temerle más que a la propia muerte, porque Mengele no mataba rápido, experimentaba primero. ¿Cómo fue posible que hombres con años de educación médica, que estudiaron para salvar vidas, se convirtieran en monstruos? Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis condujeron aproximadamente 30 tipos diferentes de experimentos en prisioneros, sin consentimiento, sin anestesia, sin humanidad. Esos experimentos se dividían en 3 categorías principales, y cada una de ellas revela una faceta diferente del horror. Cuando la ciencia sirve a la guerra. Los pilotos alemanes tenían un problema. Cuando sus aviones eran derribados a gran altitud, muchos morían antes de llegar al suelo. La Luftwaffe quería saber: ¿cuál es la altitud máxima de supervivencia? En Dachau, el médico Sigmund Rascher tuvo una idea: ¿por qué no probar en humanos reales? Colocó prisioneros en cámaras de baja presión que simulaban altitudes de hasta 68.000 pies, más alto que el Everest. Los prisioneros se asfixiaban lentamente, convulsionaban, sangraban por los oídos. Rascher documentaba todo con precisión científica y hacía algo aún más macabro: disecaba los cerebros de las víctimas mientras aún estaban vivas, para observar cómo las burbujas de aire se formaban en los vasos sanguíneos.
De 200 personas sometidas a esos experimentos, 80 murieron durante las pruebas. Las otras 120 fueron ejecutadas después para ocultar las evidencias. Pero Rasher no se detuvo ahí. Los soldados alemanes estaban muriendo congelados en el frente ruso. ¿Cómo reanimarlos? Rasher decidió averiguarlo. Los prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada, desnudos, por hasta 5 horas. Otros eran atados afuera, en temperaturas gélidas. Los médicos medían cada detalle: temperatura corporal, latidos del corazón, el momento exacto en que perdían la conciencia. Cuando la temperatura interna llegaba a 25 grados Celsius, comenzaban las pruebas de recalentamiento: baños calientes, bolsas térmicas y el método más grotesco: mujeres prisioneras eran forzadas a copular con las víctimas congeladas, bajo la teoría de que el calor corporal ayudaría. Entre 80 y 100 personas murieron en esos experimentos. En otro rincón de Dachau, 90 prisioneros gitanos fueron encerrados en celdas. Su única fuente de agua: agua de mar. El doctor Hans Eppinger quería descubrir si era posible hacer el agua del mar potable. Entonces simplemente privó a esas personas de cualquier otra bebida o comida. Los testigos relataron algo que aún hoy aterra. Los prisioneros estaban tan desesperados que lamían el suelo después de ser fregado, solo para conseguir una gota de agua fresca. Medicina de campo de batalla. Los soldados alemanes estaban muriendo de gangrena gaseosa en las trincheras. La industria farmacéutica había desarrollado una droga llamada sulfanilamida. ¿Pero funcionaba? En el campo de Ravensbrück, los médicos tuvieron una idea simple: crear heridas de guerra reales en prisioneros y probar el medicamento. Esta es Hadwiga Zido. Los médicos nazis cortaron su pierna con bisturís. Luego infectaron deliberadamente la herida con bacterias, estreptococos, tétano, gangrena gaseosa. Pero no era lo suficientemente realista. Entonces frotaron vidrio molido y astillas de madera dentro del corte. Ataron los vasos sanguíneos de cada lado para simular exactamente una herida de guerra. Hadwiga sobrevivió, pero el dolor que sintió fue indescriptible. Muchas otras mujeres murieron en esas mesas. La tuberculosis mataba a miles. El doctor Kurt Heismeyer quería desarrollar una vacuna. Entonces inyectó bacilos vivos de tuberculosis directamente en los pulmones de 200 prisioneros en Neuengamme. Todos murieron, pero había un problema: las fuerzas aliadas se estaban acercando. Heismeyer necesitaba ocultar las evidencias. Entonces tomó 20 niños que habían sido traídos de Auschwitz específicamente para sus experimentos y mandó a ahorcar a todos ellos. El ángel de la muerte. Joseph Mengele llegó a Auschwitz el 30 de mayo de 1943. Tenía 32 años, era médico titulado, con doctorado en antropología física. Había servido en el Frente Oriental, donde ganó la Cruz de Hierro. Era ambicioso, quería una cátedra en una universidad de prestigio, y vio en Auschwitz la oportunidad perfecta. Gisela Perl, una ginecóloga judía prisionera en Birkenau, describió el terror que sentía cuando Mengele aparecía. Temíamos esas visitas más que cualquier otra cosa. Nunca sabíamos si se nos permitiría vivir. Él era libre de hacer lo que quisiera con nosotras. Mengele tenía una obsesión: los gemelos. Su mentor, Ottmar von Verschuer, era uno de los mayores genetistas de Alemania y estudiaba gemelos para entender la herencia. Pero había un problema. Era difícil encontrar suficientes gemelos para la investigación. En Auschwitz, Mengele resolvió ese problema. Cuando los trenes llegaban,
Mengele estaba allí en la plataforma, y mientras otros médicos solo separaban quién iría al trabajo y quién a la cámara de gas, Mengele buscaba algo específico. ¡Zwillinge! ¡Zwillinge! ¡Gemelos! ¡Gemelos! Durante su tiempo en Auschwitz, Mengele reunió aproximadamente 1000 pares de gemelos. Solo 200 pares sobrevivieron. Esta es Renate Gutmann. Tenía 6 años cuando llegó a Auschwitz con su hermano gemelo, René. Mengele la separó de su madre inmediatamente. Fue llevada a un barracón especial donde estaban solo los niños de los experimentos. ¿Qué pasó con Renate? Fue medida obsesivamente, cada parte del cuerpo. Rayos X constantes, sangre extraída del cuello, no del brazo, porque Mengele quería muestras arteriales. Un día fue atada a una mesa. Mengele tomó un cuchillo y cortó su piel, sin anestesia. Recibió inyecciones que le hicieron vomitar y tener diarrea incontrolable. Cuando se enfermó gravemente y los guardias vinieron a buscar a los enfermos para matarlos, una enfermera la escondió bajo su falda larga hasta que se fueron. Moshe Ofer tenía 10 años cuando conoció a Mengele. Décadas después, en 1985, contó su historia. Mengele nos visitaba como un buen tío trayendo chocolate. Antes de aplicar el bisturí o la jeringa, decía: no tengas miedo, nada te va a pasar. Pero siempre pasaba algo. Mengele les inyectó sustancias químicas. Hizo cirugías en la columna del hermano de Moshe, Tibi. Luego traía regalos. En experimentos posteriores, Mengele mandó insertar clavos en las cabezas de los niños. Las cicatrices de punción aún son visibles, dijo Moshe décadas después. Un día, Tibi fue llevado. Desapareció por días. Cuando volvió, su cabeza estaba completamente vendada. Murió en mis brazos, contó Moshe. ¿Por qué hacía eso Mengele? Creía que podía identificar marcadores genéticos que distinguieran las razas. Y más, probar que la raza judía era genéticamente inferior. Para eso, asesinaba pares de gemelos al mismo tiempo, con inyecciones de cloroformo directo al corazón, para luego disecar y comparar sus órganos. Mengele enviaba ojos, cerebros, órganos internos al Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín, donde su mentor continuaba las investigaciones. El proyecto de esterilización. Pero había un experimento aún mayor en mente. Heinrich Himmler quería una solución. ¿Cómo esterilizar a millones de judíos, gitanos y eslavos de forma rápida y barata? El doctor Karl Klauberg fue designado para descubrirlo. En Auschwitz, 300 mujeres fueron sometidas a experimentos de inseminación artificial y esterilización. Klauberg forzaba sustancias cáusticas dentro del útero de las mujeres, sin anestesia. El dolor era tan intenso que tenían espasmos estomacales incontrolables. Sangraban durante días. Las sobrevivientes relataron algo aún más cruel. Klauberg se burlaba de ellas. Decía que acababa de inseminarlas con esperma de animales y que monstruos crecían en sus vientres. Horst Schumann probaba otro método: radiación. Irradiaba los genitales de hombres jóvenes. Luego los castraba para estudiar los cambios en los testículos. Miles fueron esterilizados. La mayoría sufrió daños irreversibles, físicos y psicológicos. El 27 de enero de 1945, soldados soviéticos liberaron Auschwitz. Encontraron 7,000 personas más muertas que vivas. Cuando la guerra terminó, comenzaron los juicios. En Nuremberg, 23 médicos alemanes fueron llevados a juicio.
15 fueron considerados culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 7 fueron ahorcados. Karl Brandt, médico personal de Hitler, fue ejecutado, pero muchos escaparon. La mayoría de los médicos que participaron en esos experimentos nunca fueron castigados. Muchos continuaron sus carreras normalmente después de la guerra. Joseph Mengele huyó a Argentina con ayuda de su familia, luego al Paraguay, finalmente a Brasil, donde murió ahogado en 1979, sin haber sido jamás juzgado. Escapó de la justicia por 34 años. El juicio de los médicos nazis resultó en algo importante: el Código de Nuremberg. Por primera vez en la historia se estableció que los experimentos médicos exigen consentimiento informado, que existen límites éticos que la ciencia no puede cruzar. Hoy, los científicos de todo el mundo rechazan cualquier uso de los datos obtenidos en esos experimentos, porque fueron construidos sobre tortura y asesinato. La historia de Auschwitz nos enseña algo aterrador. Personas educadas, inteligentes, respetadas pueden convertirse en monstruos cuando la ideología sustituye a la ética, cuando la ciencia sirve al odio. Elie Wiesel, sobreviviente y Premio Nobel de la Paz, dijo: olvidar a los muertos sería matarlos una segunda vez. Por eso recordamos, por eso contamos estas historias, para que nunca más ocurra.